de columna vertebral. Entonces lo que tenemos que entender en primera instancia es, respecto a esta imagen, es que estamos observando en un plano coronal a este tórax con un eje obviamente anteroposterior, sus movimientos asociados son abducción y aducción, y podemos observar ciertas estructuras como son la clavícula, el húmero con su cabeza humeral a través de la articulación de la cavidad glenoidea o glenoides de la escápula. Entonces, el tema que nos convoca hoy día, ya que hemos visto algunas estructuras, es esto, que es la columna vertebral. Vamos a decir que la columna vertebral va a estar dividida en tres regiones, la región cervical, la región dorsal y la región lumbar, identificando 7 vértebras en el lugar cervical, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares. De igual forma, vamos a entender que todas estas estructuras óseas que se encuentran acá van a estar articulando a nivel posterior en un plano coronal con la columna vertebral en las facetas articulares de los procesos transversos de cada una de estas vértebras. También tenemos que entender que existen elementos cartilaginosos entre cada una de estas vértebras, a los cuales denominaremos cartílagos, discos, intervertebrales. Ahora, si hacemos un giro en 3D, nuevamente podemos observar esta columna vertebral, pero en este caso también entenderemos que las escápulas se desplazan sobre estas estructuras a fin de generar movimiento. Todos estos procesos que usted observa en un plano coronal para una vista posterior se denominan procesos espinosos. Desde un plano sagital también podemos observar esta columna vertebral identificando sus 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Entonces es así como en un plano sagital para un eje perlateral o también conocido como laterolateral podemos encontrar diferentes curvaturas, y a estas curvaturas le denominaremos curvaturas normales de la columna, como son la lordosis cervical, la lordosis lumbar, una cifosis dorsal y una cifosis sacra. Cuando hablamos de una curvatura lordótica, como sucede en el cursor a nivel cervical, hablamos de que existe una figura cóncava y una figura convexa. La figura cóncava se observa a nivel posterior y la figura convexa se observa a nivel anterior. Lo mismo pasa a nivel lumbar, cóncava por posterior, convexo por anterior. Cuando hablamos de curvatura cifosis a nivel dorsal y sacra, hablamos de una inversión en las curvaturas. Entendemos que la concavidad se observa a nivel anterior y la convexitud, determinada por los procesos espinosos, se observa a nivel posterior. Lo mismo pasa en el sacro, cóncavo por anterior y convexo por posterior. Los grados de movilidad o de curvatura de cada una de las regiones están determinados en la imagen, pero no son importantes para efecto de nuestro ramo. Asimismo, es que entendemos que la columna cervical identificamos dos segmentos óseos, los cuales tienen nombre, como son este hueso que se denomina atlas, por la explicación dada en clase respecto de el castigo que Zeus determinó sobre Atlas para cargar el peso del mundo. En este caso, esta vértebra Atlas carga el peso del cráneo. Identificamos aquí los cóndilos occipitales del hueso, hueso del cráneo. Y en la segunda vértebra cervical es denominada axis por su proceso odontoideo. En este caso, el atlas y el axis en este caso funciona como una especie de eje para que el atlas pueda generar los movimientos de rotación. Y lo que observamos acá son las carillas articulares para recibir a los cóndilos de este hueso que se denomina hueso occipital del cráneo. Bien, cuando hablamos de curvaturas anormales, vamos a entender que estas curvaturas anormales siempre se van a observar en un plano coronal para una vista posterior principalmente,
recordemos que estamos hablando de curvaturas anormales para la columna vertebral. Estas curvaturas anormales de la columna vertebral le denominaremos escoliosis. Y en este caso, según muestra la imagen, pueden existir escoliosis que pueden estar compensadas o escoliosis descompensadas. Cuando hablamos de escoliosis compensada, entendemos que ha girado a nivel lateral la columna vertebral, los cuerpos vertebrales se mantienen estables y todas las estructuras anexas, como son tendones, ligamentos, músculos, estructuras óseas, han variado en función de la curvatura y se mantienen estables. Cuando hablamos de una curvatura anormal lateral descompensada, hablamos de que no solamente existe una curvatura lateral, sino que más bien los cuerpos vertebrales también han rotado sobre su propio eje. Y en ese sentido es necesario encontrar algún tipo de ayuda en cuanto a rectificar esta curvatura normal, debido a que todas las estructuras anexas, como son órganos y músculos, están muy alterados y las calidades de vida de estas personas es muy baja. En este sentido, podemos entender que podemos realizar ciertos ejercicios para determinar, o ciertos test para poder determinar si existe uno o no alguna escoliosis, y estos pasos prácticos los hemos visto dentro de nuestra clase. Bien, espero que les haya gustado esta cápsula. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Que estén bien.